Hola, bienvenidos. Hoy vamos a seguir hablando del libro Poeta en Nueva York con el poema Nueva York, Oficina y Denuncia. Pertenece a la sección séptima, la conocida con el nombre de Vuelta a la ciudad. ¿Y qué características vamos a encontrar en este poema? Pues mirad, continúa con su denuncia a la ciudad de Nueva York, una ciudad que rechaza la naturaleza, que vive de espaldas a ella, y también va a hablar de la deshumanización del trabajo y de los habitantes de esta ciudad. Continúa, por lo tanto, con esa recreación poética en la que va a mostrarnos la realidad de la ciudad, pero de forma más concreta. Acordaos que en La Aurora hablaba del inicio del día en Nueva York y ahora ya se va a centrar en esa vida cotidiana que se desarrolla en la gran ciudad. Pasamos a hablar un poco del tema y del contenido del poema. El tema sería la condena a la ciudad por la falta de espiritualidad de sus habitantes, es decir, personas que solamente buscan lo inmediato, lo material, como es el sustento. Hay una denuncia, por lo tanto, al público en general. Por un lado, a esa mitad de la gente, que son los ricos y los poderosos, y que ni siquiera se dan cuenta de que existe esa otra mitad trabajadora. Y por otro lado, esa otra mitad, que son los explotados, que ellos mismos se entierran en ese materialismo, en ese maquinismo y van perdiendo el valor de la naturaleza. Él se une a esta segunda parte, a ese pueblo que está explotado, que está trabajando sin parar. ¿Para qué? Para que los ricos sigan siendo cada vez más ricos. Entonces es un poco lo que vamos a ir viendo en este poema. A grandes rasgos es lo que nos vamos a encontrar. Si nos centramos ya en un análisis formal, pero también con la unión de lo que sería el contenido, Lorca destaca dos aspectos que predominan en la sociedad. Por un lado, la deshumanización y por otro, la injusticia social. Para hablar de la deshumanización, tenemos que tener en cuenta que en toda la obra de Lorca es importante el concepto del amor humano. Aparecía en poemas anteriores y entonces ahora lo que va a hacer es hablar de esa ausencia de amor, de esa deshumanización que la vamos a encontrar en los primeros versos. Vamos a trabajar el poema ahora ya punto por punto y vamos a iniciarnos con la primera parte. La primera parte del poema tiene dos elementos estructurales que van a correr paralelos. Por un lado, él va a elaborar su propia realidad poética a partir de una serie de imágenes que nos van a mostrar esa deshumanización. Y por otro lado, no se limita simplemente a mostrarnos la realidad, sino que él va a tomar posiciones, que es, a fin de cuentas, la misión que tiene como poeta, que es de criticar, de denunciar esas condiciones. Vamos a ir viendo estos primeros versos del poema. Dice: debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas un río de sangre tierna. Quiero que observéis en todas las palabras que están en rojo, en la que tenemos ese predominio de lo inorgánico, de la sociedad industrial. Entonces fijaos cómo va a trabajar con elementos que estarían dentro de ese mundo de los ricos, de ir ganando cada vez más, y de la gente más desfavorecida que está explotada en esas condiciones laborales ínfimas. Para ello, pues fijaos que utiliza términos matemáticos como es multiplicación, división y suma, todos pertenecientes al mismo campo semántico. Observad la estructura paralelística y reiterativa que vamos a encontrar en ese poema. ¿A través de qué? A través del uso de las anáforas y de los paralelismos. Fijaos las anáforas en debajo, 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 y el paralelismo, ya que los 5 versos están construidos de la misma manera. Fijaos que los dos primeros versos, debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, es idéntica la sintaxis, la estructura sintáctica a las dos siguientes. En el último verso se repite lo que sería la primera parte de ese paralelismo y en la segunda se elide en ese caso el hay, el verbo, para centrarse ya directamente en el sintagma nominal. De manera que tenemos tres elementos matemáticos que nos están introduciendo
a la pobreza y a la deshumanización y a la explotación de esa sociedad. ¿Cómo? Pues a través de los símbolos. Fijaos, en los tres se repite la misma palabra, hay una reiteración, sangre. Es decir, debajo de esa multiplicación, de esa división, de esa suma, de esa ganancia, de ese capital, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la sangre, tenemos la muerte, tenemos el dolor, el sufrimiento, o bien del pato, en referencia a los animales que mueren, o bien al marinero, en referencia a las personas, o la sangre tierna, es decir, la juventud, los niños. Es decir, que como veis, el poema se inicia con esa primera denuncia a la explotación. Todas son, como veis, metáforas del capitalismo, multiplicaciones, divisiones, sumas. Se consideran, por lo tanto, tenemos el símbolo de la sangre y las metáforas referidas, como digo, a esos elementos del capitalismo. Seguimos. Y dice el poeta, un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de New York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo. Vamos a ver qué es lo que nos continúa diciendo el autor. Observad en primer lugar, aparte de la personificación del río que viene cantando, observad la metáfora. Viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Es decir, estamos hablando de la gente que vive en el extrarradio de Nueva York. ¿Por qué? Pues porque es la zona más alejada, pero también la que tiene la vivienda más barata. Entonces, observad la metáfora, incluso podríamos hablar de una metonimia de la parte por el todo, el dormitorio, por lo que sería la vivienda. ¿Y qué nos dice de ese río? Ese río que viene cantando, ese movimiento continuo de gente, dice que es plata, es cemento o brisa. Fijaos la enumeración y a la vez el uso de la metáfora, en este caso descendente, desde un elemento que indica calidad, que indica riqueza, para pasar a otro, que es el símbolo de esta sociedad industrial, en la que todo es gris como el cemento, para terminar con un elemento que es etéreo, como puede ser la brisa. Y nos dice que ese río es así en el alba mentida de New York. Observad el uso de la paráfrasis y de la personificación. Observad el uso de la palabra alba mentida, es decir, ese nacimiento del día que ya había citado en la aurora, pero en una ciudad que es poco sincera, que miente, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con esa mentira? Pues se refiere a toda la zona financiera de Wall Street. Y en esa ciudad que digamos que rechaza la naturaleza, ¿qué es lo que nos va a decir el autor? Dice, existen las montañas, lo sé, es decir, existe la naturaleza. Y los anteojos para la sabiduría, fijaos esa ironía, es decir, la sabiduría, el ponerte las gafas para ver la sabiduría frente a ese expansionismo económico, frente a ese dominio del capitalismo. Dice, pero yo no he venido a ver el cielo, es decir, yo no me voy más allá a ver las montañas o a ver la naturaleza que hay detrás de Nueva York. ¿Por qué? Porque lo que viene es a denunciar la explotación. Observad el uso de la reiteración del término lo sé al final de un verso y al principio de otro. Si hubieran estado seguidos podríamos hablar de anadiplosis. Al tener uno en medio simplemente vamos a citarlo como una reiteración. Y sigue aquí. Bueno, estamos en el mismo. Dice, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Observad. Observad como de nuevo la referencia a la naturaleza que en este caso no pretende describir. Por eso dice, no he venido a ver el cielo. Y ahora observad también el uso del paralelismo con la misma construcción, he venido para. He venido a ver, he venido para ver. ¿Qué es lo que viene a ver? La turbia sangre. Ese cielo del que ahí os habla está referido al conocido como skyline de Nueva York, es decir, sabéis que hace una especie de forma en el horizonte todos los rascacielos, la línea del cielo, eso quiere decir skyline, ¿no?
Y entonces él no viene a ver esa hipotética belleza del perfil de Nueva York, sino que viene a ver esa sangre derramada de los trabajadores. Y ahora os explica a qué se refiere con la sangre. Dice, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Fijaos el uso de la metonimia, es decir, las máquinas a las cataratas, el espíritu, no está hablando también de una parte por el todo, de una parte en este caso, de esa población, de esos seres que viven las injusticias, la lengua de la cobra, esa lengua que envenena, la lengua que acaba con tu vida. Fijaos también el uso de lo inorgánico, máquinas, que deviene en cataratas de sangre, es decir, cuando habla de cataratas no se está refiriendo a las cataratas de un río, se está refiriendo a la sangre que van vertiendo continuamente, diariamente. Y ese espíritu, lo que antes tenía el hombre que lo llenaba más y que no era solo lo material, fijaos que se acaba convirtiendo en un veneno. Es decir, el poema está lleno de referencias al dolor, a la deshumanización. Todos los días se matan en New York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan en los cielos hechos anicos. Todo, como veis, todos estos versos tienen la misma estructura. Observad que a través del uso de estos paralelismos, lo que va a hacer el autor es, de alguna manera, identificar la muerte en la urbe, la muerte de los mataderos, donde día a día van muriendo muchos animales para convertirse en el alimento de las personas, pero también ese carácter devorador que tiene la urbe. Entonces, fijaos el uso también de la estructura paralela, ¿no? 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos, 2 millones de gallos, que dejan los cielos hechos añicos, es decir, con esa agonía, esos gritos que se van oyendo de todos esos animales que van matando diariamente. Y pasamos a la segunda parte. Las dos corrientes que habíamos comentado antes, es decir, la elaboración de la realidad poética a partir de imágenes y esa toma de conciencia, ahora se convierten en una imagen más de esa realidad poética que se solidariza con la mitad explotada. Es decir, va a hablar de la muerte individual y la muerte universal. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías, que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Bien, en primer lugar, cabe destacar la referencia a ese mundo mítico de los gitanos que habíamos visto en el libro anterior, en el romancero gitano. Entonces, fijaos que de alguna manera él está volviendo a su obra anterior, a esa muerte que citaba en el romancero gitano, esa muerte por celos, esa muerte de la Guardia Civil al gitano. Por eso dice, más vale sollozar afilando la navaja, es decir, con una muerte por una de esas razones, o asesinar a los perros en las cacerías, dice que, o sea, observad los dos elementos antitéticos, ¿no? Dice que resistir en la madrugada, y entonces observad cómo aquí me va a comentar esa deshumanización, que aguantar que, fijaos la metonimia o sinécdoque, cuando habla de los trenes de leche, al referirse pues a las vacas, ¿no?, que llenan esos trenes y que van a los mataderos. Los interminables trenes de sangre, observad el uso de los paralelismos para hablarnos de esa muerte continua que va refiriéndose en la ciudad de Nueva York. Quiero que os fijéis también en el uso de esa enumeración intensificadora y en esa visión caótica, la visión caótica de la madrugada de esta ciudad que está llena, como veis, de muerte. Finalmente, cabe citar el último tren que cita, después del tren de leche y el tren de sangre, habla del tren de las rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes, es decir, observar el uso de
la personificación cuando nos habla de las rosas como si estuvieran atadas, como si las hubieran atado, esclavizado, ya que esas rosas que vienen de los invernaderos, de los jardines, van a ser también, en este caso, utilizadas para la creación de perfume. Es decir, toda la naturaleza se acaba convirtiendo en muerte. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones. Y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Observad cómo los elementos que habían aparecido previamente, cuando habla de los millones de patos, de los millones de cerdos, ahora esa enumeración diseminativa se va unificando aquí, ¿no? Aparecen todos los elementos que son convertidos en carne para la alimentación a través del uso de la polisindetón. ¿Por qué utilizaba la polisindetón? Pues para crear todavía una mayor sensación de dureza, de tristeza, al repetir el i. Entonces, a la numeración añadimos el polisindetón y esos elementos, como digo, diseminativos recolectivos. Primero se han diseminado y ahora se recogen todos en 2 versos. Todos ellos, como dice, ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones, es decir, debajo de la sociedad industrializada, de las oficinas, de la riqueza y del poder. Y de nuevo volvemos a la muerte de esos animales, cuando habla de los terribles alaridos de las vacas estrujadas que llenan de dolor el valle, donde el Hudson se emborracha con aceite. Quiero que observéis el uso de palabras como terrible, alarido, estrujada, dolor, que como veis todas pertenecen a un campo muy concreto. A ello habría que añadir también el uso de la personificación cuando habla del río Hudson, que sabéis que es el que recorre Nueva York, que se emborracha con aceite cuando está hablando también de la contaminación que llevando el río como consecuencia de la gran industrialización. Y pasamos a la tercera parte. Aquí podemos hablar de la denuncia del antagonismo entre naturaleza y ciudad. Es decir, las 2 líneas que se desarrollan relativamente en paralelo hasta el verso 64 se van uniendo para ser uno hacia el final. Aquí, como veis, el poeta va a unir las imágenes para convertirlas en una realidad en la que se va solidarizando con esa mitad explotada y a ello se une el grito de las víctimas de la sociedad. Fijaos cómo eso se ve con las primeras palabras que aparecen aquí. Y además observad también el uso del yo. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara. La otra mitad me escucha, devorando, cantando, volando en su pureza como los niños de las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. Bueno, pues aparte de la referencia, como he dicho, a la palabra denunciar, que es la base precisamente de esta tercera parte, quiero que veáis el uso de la anadiplosis con la repetición de la palabra mitad al final y al principio de un verso, cuando habla de aquello que os había comentado al principio de las 2 mitades que conformaban la ciudad de Nueva York, la mitad rica y la mitad explotada. Entonces ahora está denunciando a la mitad rica, dice que ignora a la otra mitad, la irredimible, es decir, la que no se puede redimir, la que no se puede salvar, esa que vive en esos montes de cemento, es decir, que vive en una zona donde no hay naturaleza, donde no hay un lugar para disfrutar de lo que sería la belleza. Dice, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan. Aquí puede ser, como veis, una referencia a, en este caso, una metáfora, una animalización, podríamos hablar, cuando se está refiriendo a los distintos operarios, a los distintos trabajadores que se olvidan. Es decir, esos montes de cemento son las viviendas de esos animaletos donde laten los corazones, es decir, de esas personas que son totalmente olvidadas, ¿no? Y dice, y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. La última fiesta de los taladros, fijaos que es una metáfora para hablar del descontrol absoluto que se está produciendo en Nueva York con la construcción de grandes edificios. Por eso habla de la fiesta de los taladros, ¿no? El movimiento del taladro continuo en el cemento y en la edificación. Vuelve de nuevo la referencia personal, primero era el yo y ahora a través del tú. Por eso dice,
os escupo en la cara. ¿A quién? A esa mitad, a la mitad rica, ¿no? Dice, la otra mitad me escucha, devorando, cantando, volando en su pureza. Es decir, esa mitad triste, esa mitad pobre, está escuchando al poeta, ¿no? En su pureza, todavía en su ingenuidad. ¿De qué manera? Pues como esos niños de las porterías, como esos niños que están jugando, cuando habla de las porterías se refiere pues a los portales, ¿no? Y que juegan con los palitos, que meten en agujeros, donde se oxidan, como dice, las antenas de los insectos. Fijaos el símil cuando habla de esos personajes, de esas personas de la ciudad, con los niños. No es el infierno, es la calle, no es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles. En la patita de ese gato quebrada por un automóvil, y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Bueno, observad primero el uso del litotes. Acordaos que el litotes era que se intentaba suavizar algo a través de una negación. Es decir, si tú quieres decir, no es muy lista, en lugar de decir algo que puede molestar más. Pues entonces en ese caso, por eso dice, no es el infierno, es la calle. Es decir, no, yo no te estoy, con lo que te he descrito antes, yo no te estoy hablando del infierno ni mucho menos, te estoy hablando de una calle de Nueva York. Dice, y no es la muerte, es la tienda de frutas, es la tienda de la esquina, es cualquier lugar. Dice, hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles, es decir, un mundo al que no se puede llegar, y dice, y en esa patita de ese gato quebrada por un automóvil, es decir, hay esa distancia. ¿Qué quiere decir eso de la patita de ese gato quebrada por un automóvil? Pues ahí tenemos pues, esa crítica al maquinismo frente a la naturaleza que sería el animal. Es decir, todo está roto como el río quebrado, no se puede llegar a ningún sitio, la distancia es inasible. Y ya termina con la metáfora. Dice, yo oigo el canto de la lombriz. Fijaos que esto es muy peculiar porque la lombriz no canta ni mucho menos, es una metáfora, ¿de acuerdo? Cuando habla del canto de la lombriz en el corazón de las niñas, es decir, que la lombriz, el gusano, un gusano que te va horadando, se ha alojado en el corazón de las niñas, es decir, las niñas ya no tienen la pureza, sino que dentro de ella está creándose, es algo duro, algo terrible. ¿Y qué es lo que se está creando? Óxido, fermento, tierra estremecida, es decir, tenemos la enumeración, el asíndeton, los elementos, como veis, que indican putrefacción. El óxido es cuando es una característica del hierro, ¿verdad?, que se va estropeando. El fermento, característica de una fruta, por ejemplo, de cualquier alimento que está también pudriéndose, en esa tierra estremecida, en esa tierra que se está quejando, que está sufriendo. Y ahora habla de esa tierra, dice, tierra, tú mismo que nadas por los números de la oficina, ¿qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? San Ignacio de Loyola asesinó un pequeño conejo y todavía sus labios gimen por las torres de las iglesias. Bueno, primero empezamos con el uso de la personificación de tierra, aparte de que también podemos considerarla como un vocativo, una referencia, como veis, desde el emisor a ese receptor, primero se refería a nosotros, ahora está hablando a esa tierra, una tierra que, como veis, dice nadas por los números de las oficinas, es decir, una tierra que se está escondiendo de nuevo en ese maquinismo industrial. Fijaos el uso de las interrogaciones retóricas y también la estructura paralelística. Ordenar los paisajes, ordenar los amores, es decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿Mejorar la naturaleza? ¿Ordenar los amores que son fotografías? Es decir, esas referencias que se acaban quedando en una pura imagen que después en que se convierte en pedazos de madera, en bocanadas de sangre, es decir, en dolor. Entonces después viene la referencia a San Ignacio como un ejemplo de que cuando Ignacio de Loyola pues mató a un conejo, pues todavía su dolor se puede estar escuchando, mientras que ahí la muerte es cotidiana y nadie hace nada. Por eso os he puesto ahí abajo que se ve una especie de ansia de llegar
más allá del nivel de meras imágenes, es decir, lo que se busca es realizar y realzar, la dignidad humana en la sociedad. Es decir, no se contenta solo con ordenar todo eso, cree que tiene que hacer algo más. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Denunciar. Denunciar eso que va a encontrar. Y por eso nos dice, no, yo denuncio. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas, cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Fijaos, aquí tenemos las dos dinámicas que habíamos comentado antes unidas. Él se une a los desvalidos. Fijaos la reiteración de la negación, del no, la repetición de nuevo del yo denuncio, en este caso a través de la estructura paralelística, yo denuncio, primero simplemente denuncia, después te especifica a qué se refiere con esa denuncia. Es decir, la conjura de estas desiertas oficinas, es decir, como si hubiera un plan premeditado en estas oficinas. La referencia a la radio, observad que no radian las agonías, es decir, estas oficinas no te cuentan el sufrimiento, no te cuentan eso que aparece ahí, que borran los programas de la selva. Dice, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas. Observad la hipérbole, es decir, él mismo se ofrece como sacrificio ante tanta miseria. Es decir, como algo que intente solucionar todo lo que hay ahí, por lo menos a través de su denuncia. Y observad cómo termina con los mismos versos que ya habíamos visto antes, cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite, como una especie de estribillo final. Bueno, quisiera comentar la función de las metáforas que hemos visto a lo largo de los versos anteriores. Fijaos que los surrealistas juegan mucho con la metáfora, pero en este caso aquí no se limita simplemente a un juego poético, sino que la metáfora tiene una función social, es decir, que aunque Poeta en Nueva York es un poeta surrealista, es un poema surrealista, pero también social. ¿Por qué? Porque aquí la intención es, como veis, revelar esos aspectos más desconocidos y ocultos de una de las ciudades más grandes del mundo y más modernas, ¿no? Y él se siente de alguna manera como representante de esa denuncia social para tratar de mejorar y buscar que el hombre sea más digno. También otro recurso muy utilizado habéis visto que son las enumeraciones. ¿Con qué intención? Crear caos. Crear caos y mostrar una visión apocalíptica de esa gran ciudad, es decir, una visión ya que supera lo humano. También pretende dar una toma de conciencia sobre esa visión y esa ciudad tan desnaturalizada. Ahí tenéis los mismos versos que habíamos comentado antes. Entonces, esa intención, como he dicho antes, de realzar esa dignidad humana a través de esa responsabilidad de la denuncia. ¿Cuál es la visión, por lo tanto, en resumen, que Lorca nos da de la gran ciudad? Pues bueno, la ciudad es un gran matadero donde diariamente se produce, como veis, la muerte de miles de animales para el consumo humano, pero también un matadero, de alguna manera, de seres vivos. Es decir, no solamente de animales, sino de personas, a través de ese hacinamiento en esos suburbios de los que habíamos hablado, y también de objetos inanimados como esas rosas que habíamos comentado también. Para el autor, para Lorca, la burocracia de las oficinas, la fealdad de ese mundo oficial con esas multiplicaciones, divisiones, sumas que habíamos comentado, todo eso lo que nos muestra es ese dolor de esos seres humanos que cada día se desplazan desde esos suburbios, de esos pobres suburbios donde viven todos hacinados, hasta esos lugares donde con su trabajo sostienen a los que los están sometiendo. Obviamente el poeta toma partido por la mitad sometida y a los otros los condena. Por eso dice, os escupo en la cara y yo denuncio. Y con esto damos por finalizada la explicación de este poema. Espero que se os haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.